Este programa lo hemos tenido pensando hace mucho tiempo. Es un personaje extraordinario, absolutamente encantador, y de esos personajes que yo siempre decía, Noche de Luna, sería una maravilla en Noche de Luna. Aparecía y nítidamente decía yo, ella es para Noche de Luna. Cada vez que interviene en alguna reunión, es un personaje extraordinario. Es realmente extraordinaria. Ella proviene de una larga trayectoria familiar en la cual están todos dedicados al arte de la mesa y de la cocina. Inició su carrera culinaria de manera autodidacta a los 20 años, leyendo El arte de la cocina francesa de Flammarion, un libro de 500 páginas sobre cocina francesa. Su prodigiosa comida y atención congregó a políticos, diplomáticos, aristócratas, artistas y amigos, causando admiración en Londres, Viena, La Haya, Estocolmo y por supuesto en Lima. Sus más de 40 años de experiencia encarnan la mítica frase de Talleyrand, ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, que decía, Señor, dadme cacerolas y os haré diplomacia. Es lo que ha hecho en toda su vida nuestra invitada el día de hoy. Su colección de libros de cocina llegó a 480 ejemplares. Es amante del arte, la cultura y todo lo que embellece una casa. Como artista decorativa armó propiedades enteras en Europa, Norteamérica y Lima. Entre sus trabajos se podían apreciar murales, columnas, biombos, lámparas, cómodas, mesas, chimeneas, salones, dormitorios y comedores completos. Hace trabajos en joyería y por 4 años hizo piezas exclusivas para un famoso museo holandés. ¿Se acuerda esa mujer de la perla de Vermeer? Por ahí va la situación. Actualmente es constantemente consultada para asuntos de protocolo sobre la buena mesa, el cómo mantener una casa bien puesta, menús extraordinarios, recetas y vestimentas para distintas y ocasiones especiales. Una limeña extraordinaria. ¿Saben quién es? Es Carmen de Choni. Bienvenida, Carmen. Te agradezco por haberme invitado a tu acá. programa. Estoy feliz de estar en tu casa. Muchísimas gracias. Me encanta la idea. Ojalá que ustedes hubieran tenido los ojos de ver y los oídos de oír míos cuando fui a conversar con ella, exclusivamente de lo que íbamos a conversar con usted. Entré a la casa y lo que yo pensé que iba a ser una reunión de 20 minutos, fueron 3 horas maravillosas, viendo obras de arte, experiencias, y en todo el Perú, porque estas señoras son de esos personajes brillantes que salen desde Lima al mundo a través de la diplomacia y que hacen una carrera extraordinaria. Yo no creo, es mucho prestigio decir que todo Torre Tagle, ojalá fuera así, pero sería desmerecer mucho tu maravillosa vida. Yo cuando veo lo que tú haces, cuando he visto tus fotos en las cuales estás desarrollando una actividad junto a tu extraordinario marido Gilbert de Choni, que fue un embajador nuestro en muchos destinos importantes, yo digo, que vive el Perú, qué bien estuvo representado el Perú en esta gestión, porque no es solamente hablar de lo que siempre hablamos y creemos que con mencionar Machu Picchu está todo salvado, no. Yo creo que cuando se presenta una persona como tú, llevando nuestra cultura, nuestros ingredientes, nuestras tradiciones, nuestras recetas, nuestros mitos y nuestras leyendas en las que se basa tu vida, realmente es una misión extraordinaria. Pero estamos para escucharte. Bueno, ¿qué te puedo decir al respecto? Yo he gozado todos estos casi 50 años que he estado casada con Gilbert. En cada país que hemos estado, he sacado lo mejor de cada uno de ellos. Siempre hemos buscado amigos y por conexiones siempre de un país al otro hemos sido, digamos, enviados por los amigos del puesto anterior a otros nuevos a que conociésemos. Y así se fue haciendo un grupo enorme que hasta ahora yo mantengo. Me escribo con ellos, nos mandamos tarjetas de Navidad, los visito en ciertas ocasiones cuando voy a Europa. Y la verdad que es un placer haber hecho estas amistades tan lindas. ¿La carrera ustedes la desarrollaron siempre en Europa? No,
Estuvimos primero en Colombia y de ahí luego seguimos a Suiza. De Suiza regresamos al Perú y fuimos a Estados Unidos y luego a Canadá. El resto de los puestos fueron en Europa. 2 veces Londres, por ejemplo. Hemos estado en Holanda, en Estocolmo, en Budapest, donde casamos a nuestra hija y que ese fue mi mayor reto como proyecto culinario y de recepción, ¿no? Porque era un país donde no había absolutamente nada. El comunismo había hecho gran mella en él. Y conseguir iglesia y lugar para la recepción fue una tarea de titanes. La torta para 270 invitados la hice en casa. ¡Qué maravilla! Sí, porque las tortas que habían eran de una crema que se iban a derretir a la hora de la recepción. Además no era lo que tú querías. No era tú lo sabías que yo quería. perfectamente. Y el postre también lo hice yo. Para usted que nos está viendo y que está deslumbrado como yo, todo empieza en una jaula de oro. Esta jaula de oro es el espacio de la casa de la abuela. Por cierto. Cuéntanos, eso es una historia preciosa. Mi abuela tenía una habitación que se llamaba la jaula de oro y que cada vez que ella salía de esa habitación le echaba candado por si acaso viniese alguien a sacarle una aguja, una tijera, le quitase el filo o lo que fuese. Y yo aprendí con ella. O sea, mi vida comenzó como a los 7 años con ella y yo no quería tener amigas porque me entretenía mucho más con mi abuela que con las amigas. Ella me enseñó a coser, a bordar, a hacer muñecas al vacío, todo tipo de cosas manuales que ella pudiese hacer, entre ellas la cocina también. Yo a los 10, 11 años ya me dieron permiso para cocinar algunas cosas en que no me vaya a quemar, como hacer un pie, hacer la pasta, el relleno aparte, etcétera, etcétera. Y el horno lo hacía la persona que estaba. Exactamente. A mamá me tenía a veces que llevar cargada a las fiestas infantiles porque yo no quería ir. Entonces, porque quería quedar con la abuela. Y bueno, mi abuela fue mi... ¿Tu abuela se llamaba? Carmela García Seminario de la Hoz. Qué lindo. Y le encantaba la cocina, le encantaba crear, además hacía cosas maravillosas. Además le encantaba a su nieta y te tenía un cariño. Sí, yo fui la nieta preferida, que no me digan mis primos hermanos, pero es cierto, vivía con ella, entonces se pegó mucho a mí y yo a ella, ¿no? Y bueno, murió ella cuando yo estaba casada, pero todo eso me permitió yo desarrollar todo muy rápidamente en mi vida. Yo a los 15 años, cuando mamá viajaba, y me quedaba en casa, yo ya corría a la casa. O sea, yo hacía las cuentas, hacía el mercado, disponía de los menús, etcétera, etcétera. Y a los 20 años me casé. Entonces, cuando me casé, la vida fue muy fácil para mí en el sentido de llevar a casa porque yo sabía ya llevarla, ¿te das cuenta? Qué maravilla. Y lo de la cocina tampoco fue ningún problema para mí. Y así seguí con esto que fue... Eso se llama educación y usted, amigo que nos ve, debe estar como yo fascinado porque hace unos días en esto del TikTok encuentro a una persona, una señora tan bella como nuestra invitada, que ve cómo se va desarmando un puesto, un sitio de una mesa. Desaparecen las copas, desaparece el individual de lino y también desaparece la servilleta de lino. Desaparece el plato de fondo, el plato de sitio, desaparece el plato tendido o playo como le llaman, desaparece todo y al final aparece simplemente una servilleta descartable, una empanada y una cerveza en lata. Y ella mira, toca la cerveza y dice, felizmente está fría. Pero todo el resto, que es algo que estamos perdiendo irremediablemente porque la gente cree que la prisa le quita el tiempo a lo importante. Lo urgente le quita tiempo a lo importante. Hay demasiadas cosas que hacer y no es necesario. Además, todo el mundo come frente a la televisión y estamos quitándonos la única oportunidad de sentirnos reyes. Lo del reinado lo comento porque, claro, no hay función más bella que la que es ver una mesa oficial en un palacio, y cómo se dispone, y hay toda esta parafernalia de objetos, vajilla, cristalería, mayordomos, que nos hacen sentir realmente muy halagados. Eso lo puede usted hacer en su casa, si se da un tiempo y simplemente observa estas tradiciones, estas costumbres que no pueden desaparecer. ¿Qué puede haber más bello que una sobremesa? ¿Qué puede haber más bello que una conversación? Esa frase que para ti ha sido tu vida, que decía Talleyrand,
denme a mí cacerolas que yo haré diplomacia. Es lo que pasa en una mesa. Es cierto. Pero yo no creo, y ojalá que fuera, que me equivoque, que toda la gente que tiene un cargo diplomático actúa como actuaban ustedes. Tu esposo, Gilbert, era un personaje que convocaba gentes para hablar del Perú, y tú eras la persona perfecta que le ponía el ambiente perfecto, el menú perfecto, el plato, y todo funcionaba, y ganan todos, y todos somos felices. Pero eso se está perdiendo. Ya las chicas no tienen la abuela, y no tienen quien les indique el tiempo de cocción, esto. Pero además tú no te preocupas solo de cocinar. Los conviertes los platos en esculturas. Así es. Haces cuadros, obras de arte porque lo disfrutas. ¿Qué vajilla vas a usar? Cuéntanos de eso que es tan bello. Para mí es muy importante el sentarme a la mesa, que yo vaya a estar sola. No importa, como digo, que sea un individual de corcho o de encaje, da lo mismo. La cosa es que esté bien puesto, con una servilleta decente, con los cubiertos en el sitio que corresponde. Y bueno, si uno no tiene pues más de una vajilla, pues usa esa sola, pero que todo esté en ese orden y sentarse a comer como se debe, derecho, ¿no? Usando la servilleta como uno debe, usando los cubiertos debidamente, que poca gente sabe usarlos, me muero de pena decirlo, pero que hay que aprender a usarlos. Porque eso nos hace internacionales y eso ocurre en todas partes del mundo, es la misma. Existe una disposición física que no se modifica ni aquí, ni en Beirut, ni en Londres, es de la misma manera. Así es. Es como un lenguaje universal. Por supuesto. Esos modales no cambian. Y eso la gente no lo sabe, porque claro, no lo enseñan en los colegios. Pero esos modales son los que te ayudan cuando tú estás en el extranjero, viviendo de diplomático o de lo que tú quieras, te mande la compañía tuya a vivir fuera, etcétera, etcétera. ¿Cómo te vas a hacer tú de conexiones de gente que tú quieres que tengan un nivel pues agradable, con los que tú puedas conversar, con los que más o menos te identifiques, que se vistan semejante a ti? ¿Cómo te van a reconocer ellos? En el momento que te invitan a almorzar o a comer. ¿Cómo pones el cuchillo? Exactamente, cómo agarras la cuchara, cómo envuelves la pasta, ¿no? Si te limpias la boca antes de agarrar. Claro, cómo envuelves la pasta, claro. Es que la gente dice la cuchara. No, la cuchara no se usa nunca. Eso es pecado mortal. Hay que agarrar el tenedor y aprender a hacer ejercicio de forma que la pasta se envuelva en ese tenedor. Y lo que entre, que tampoco es un bocado enorme, eso va a la boca. Y así te tienes que ensayar. Y que no quede jamás un tallarín colgando. Ah, no, claro, que no, eso no puede suceder. Pero eso es tan sencillo, pero es tan... Amigo, usted le debe haber pasado en qué circunstancias tan difíciles son cuando... A mí me pasó un día... pero era un palacio y era una cosa maravillosa, una invitación de estos que parecen cuentos de hadas. Y era esta familia de los Agnelli, y estaba yo. Sí. Pero habían hecho un almuerzo de manera tal, yo era el único que yo no entendía. Después me di cuenta que gracias a Piero Solari y a Gloria Recabarre, yo hablaba italiano. Porque había estado en los 100 años de canciones italianas. Pero yo decía, no puede ser. Yo era la primera vez que iba a Roma. Sí. Pero sentados en esta mesa de este palacio maravilloso, habían puesto toda la artillería completa, todos los cubiertos completos, para que tú eligieras lo que tú querías. No necesariamente porque se iban a usar todos, sino que estaba puesto en un protocolo muy especial. Y pusieron un plato, el cual yo pensé que era lo único, que era simplemente salmón con unas alcaparras. Y yo pensé, era tanta la cantidad, y dije, bueno, plato único. Yo no iba a preguntar si habían... Era el primo pranzo, como dice, después venía el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Pero por qué? Porque después de eso vino una especie de frappé de hielo, que era para limpiarse el paladar. Después lo entendí. Sí, claro. Pero yo pensé que eso era el postre, porque yo en mi tierra, en Ica, estas raspadillas era un privilegio tomarlas. En los almuerzos se podían tomar. Todo eso es por no saber, porque yo nunca había estado en una cena de ese tipo y nadie me lo había enseñado. Yo sabía los modales. Yo tenía un tío que solamente nos miraba y todos nos poníamos derechos y comíamos con todo el protocolo, pero no sabía ese otro, que es tan necesario porque cuando usted viaja sabe perfectamente que le puede ocurrir y tiene que saberlo. Pero antes... Acá habían unas señoras muy, muy importantes, la suegra de Teresa Ocampo, que hacían estas reuniones y preparaban a las esposas nuevas, recién casadas, para que tuvieran sus casas dispuestas. He oído de ella, en pero una época no la alcancé. lo hacía Mocha Graña.
Ya. que tenía como un finish, a las chicas les enseñaba, les llevaba, pero en todo caso no saben lo importante que es, pero me he enterado que tú estás haciendo algo semejante. Sí, sí. ¿Qué cosa es? Estoy haciendo un curso en las próximas semanas en un hotel de Lima, en el Miraflores Park, a quienes les he dado mis recetas. Para Tus recetas privadas. Sí, absolutamente. Qué maravilla. Para que las interprete el chef. Entonces, y además han sido recetas pensadas de forma que la gente sepa utilizar los cubiertos.